Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos al tercer devocional de nuestro viernes de oración y ayuno de Iglesia Comunidad de Gracia, en el horario de 3 de la tarde. Para empezar, voy a hacer una breve lectura bíblica, la cual se encuentra en el Salmo 37, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, para empezar este devocional, vamos a hacer una pequeña oración. Ahí donde estamos, cerramos nuestros ojos y pongámonos en oración delante del Señor. Amantísimo Padre, gracias por el día de hoy, Señor, por tenernos aquí reunidos, aunque sea a la distancia, para honrarte, Señor, con este devocional. Que nosotros podamos seguir aprendiendo de ti, Señor, abriendo nuestros corazones y poder estar atentos a tu palabra, Señor, y poder aplicarla en nuestras vidas. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Ahora procedemos con un himno que del himnario Celebremos su Gloria. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Aleluya, la victoria por sí solo conquistó. Escuchad las alabanzas del gran coro celestial. Jesucristo con su sangre redención al hombre da. Aleluya, no temamos, con nosotros Cristo está. Aleluya, su presencia, gozo y confianza da. Recordemos la promesa que Jesús al ascender hizo a sus seguidores: con vosotros estaré. Procedemos con el devocional de la palabra de Dios impartido por el hermano Darwin Romero. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Qué bueno es saber que estamos en esta hora y apartando tiempo para meditar en Dios, en su palabra, un día de ayuno y oración que la iglesia dispone, como muy bien sabemos, una vez al mes, en comunión con toda la iglesia, los hermanos. Vamos a orar en esta hora para que sea Dios, ¿verdad?, que
que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Padre. Nos has dado la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, buscándote a ti, Señor. Somos, Señor, honrados con tu presencia. Tu palabra dice que donde dos o tres están, allí tú estás en medio de ellos. Estamos aquí, Señor, como iglesia, comunidad de gracia, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti, Padre, no podemos seguir adelante, que necesitamos de ti en todo momento. Gracias te damos, Señor. Guíanos, Señor, y háblanos a través de tu palabra. Amén. Bien, hermanos, el tema que traigo esta hora es los servicios en el templo, en la iglesia de Dios. Más que todo un tema reflexivo, hermanos, ¿verdad? Ya que es un poco extenso, a la misma vez un poco corto, porque por el tiempo que ponemos, ¿verdad? Recordemos que es un momento de reflexión. Vamos a la palabra del Señor, 1 Timoteo 3, 14, 15. Es el texto clave. 1 Timoteo 3, 14, 15 dice así. Vamos a leer el 16 también, porque hay algo, va intrínseco el siguiente versículo. El misterio de la piedad. Esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, diciéndole Pablo en una carta enviada columna y balada. El grande es el visto de los ángeles clamando. El servicio en el templo, solo déjenme mejorar un poquito aquí la señal, porque creo que está un poco inestable. A ver. Muy bien. Ahora sí. Los servicios en el templo, hermanos, es en el servicio en la iglesia. Recordemos que todos nosotros estamos llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Cada cristiano, hermanos, tiene el compromiso, tiene la habilidad, ha sido puesto en el corazón y en la mente de cada persona a través de la promesa de la restauración en Cristo Jesús. Tiene el talento para poder servirle a Dios, desde el lugar más insignificante hasta el lugar más preponderante, ¿verdad? Dentro de la iglesia misma. Yo quiero también decirles que es muy importante. Pablo les escribía a todas las iglesias, hermanos, que iba fundando como apóstol, iba fundando, las iba formando y las iba dejando líderes, pastores, maestros, evangelistas dentro de estas iglesias para que formaran un núcleo de personas que sustentaran cada iglesia, llámese Éfeso, llámese Corinto, llámese a la iglesia de Jerusalén, en Roma, etcétera. Cómo deben de manejarse ellos, de qué manera pueden sentirse activos de cara al servicio del Señor. Y siempre Pablo daba específicamente, hermanos, daba mucha hincapié en el servicio y en el sustentamiento a los hermanos. Quiere decir esto, hermano, de que la prioridad, claro que sí, es buscar la excelencia a Dios, pero que como prioridad inmediata, después de esto, es, hermano, el poder dar sustento a los hermanos que lo necesiten. Y en una iglesia, hermanos, los que necesitan son los recién llegados, son los que están iniciando en el camino del Señor, son las personas que eventualmente llegan y que necesitan ver fortaleza y liderazgos dentro de nuestro servicio. Eso no solamente, hermano, es dentro de un liderazgo propio local de un ministerio, como un líder principal
un diácono, o llámese un obispo, etcétera, sino que todos nosotros estamos llamados a tener un liderazgo en lo que hacemos, a buscar hacer con excelencia para Dios, no para los hombres, sino que para Dios, porque de Él viene la recompensa en todo lo que se nos encomienda. Vemos como Pablo, siempre en Timoteo, anterior a eso, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, le va diciendo a Timoteo, hermanos, cómo debe hacer ya con razón de los días que van a reunirse, digamos, le da instrucciones para cómo van a orar, instrucciones para cómo van a identificar o para poder elegir obispos, diáconos que van a sustentar este liderazgo, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo, lo tienes que hacer así, tienes que obviamente buscar en la voluntad de Dios todo esto. Los requisitos de las personas que van a servir. Obviamente que son personas probadas, personas con testimonio probado, hermanos, y Pablo le da en todas las cartas, hermanos, en todas las cartas siempre busca que los hermanos, miembros de las iglesias, que estén sirviendo para Dios en los templos, sean personas con un testimonio. Como les decía al comienzo, que cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual en el servicio dentro del cuerpo de Cristo, cada uno según el don que ha recibido. Vamos a buscar primero de Pedro, hermanos, 4, 10, 11, muy importante. También Pedro lo decía, hermano, ¿verdad? O sea, era algo que no era específico de Pablo, ¿verdad? Sino que no era exclusivo de Pablo, sino que Pedro también lo decía a las iglesias y a los hermanos, así como todos los apóstoles. Tenían claro, hermanos, que el objetivo principal era el amor fraterno entre los hermanos, ¿verdad? Entre la misma iglesia, la hospitalidad, el tener conmiseración, de si yo tengo para compartir, yo puedo compartir. Si yo tengo tiempo para dar a los hermanos, yo voy a dar de mi tiempo para los hermanos. Si yo puedo dar una mía extra, yo la puedo dar, hermano. En el momento que usted se convierte a Cristo, no es necesario que nosotros estemos físicamente en la iglesia todo el tiempo, porque aparte de eso sí necesitamos en la iglesia físicamente servir, pero eso es un trabajo de 24 horas, hermanos. Esto es un trabajo permanente. Usted tiene vecinos que necesitan oír de Cristo, así como tiene vecinos que pasan precariedades. Y si nosotros tenemos la oportunidad de ayudarles, de brindarles una palabra, de brindarles una comida, hermanos, algo sustentable, y ahí con eso mismo nosotros estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Para la honra y gloria de su nombre, ¿verdad? Vamos a leer 1 Pedro 4, 10, 11, como les decía. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos cómo Pedro, hermanos, lo dice así: todos recibimos un don, hermano. Todos tenemos un potencial que desarrollar. También recordemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Jesús le lo decía a los apóstoles, diciéndoles que habían dos personas, y uno lo enterró su talento y el otro lo desarrolló y lo multiplicó, y a uno lo premió. Ya lo vamos a leer más adelante, pero vemos cómo sí tenemos la obligación nosotros de potenciar, de multiplicar lo que se nos ha dado, porque no es nuestro, hermano, es un don que Dios nos lo ha dado para un propósito específico, un objetivo, y es el de ministrar y es el de ayudar a los hermanos y a la iglesia a la que pertenecemos, en primer lugar, ¿verdad? Y luego a alcanzar a las demás personas que están en nuestro entorno, llámese familia, llámese vecinos, llámese localidad, escuela, en las universidades, ¿sí?
Entonces, otro texto que es muy parecido al que Pedro dice también está en Efesios 4, del 11 al 16. Volvemos a Pablo para que vean cómo es transversal, ¿verdad? El pensamiento conforme al servicio. Efesios 4, 11 y 16 dice así. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, escuche bien hermano, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De acuerdo? Como les decía, el propósito principal de todo esto, hermano, si usted tiene poco tiempo o mucho tiempo o mediano tiempo o considera que ya sus capacidades o que está muy tierno en la fe o al contrario, que ya sus capacidades ya la limitan, no es impedimento, hermanos, para poder dar un servicio al Señor. Podemos estar en nuestra casa orando constantemente por los hermanos, llamando a los hermanos, preguntándoles, escuchándoles, sabiendo que ellos sepan que tienen en nosotros una compañía, si bien no física, pero pueden contar con hermanos de la iglesia. Sabemos que no vamos a pedir muchas veces detalles de las situaciones, circunstancias que los hermanos pasan, a no ser de que ellos mismos sean los que nos la digan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la obligación de poder brindarles una palabra de ánimo, reconfortarlos, animarlos y que vuelvan nuevamente como hermanos que somos en Cristo. A eso somos llamados, hermanos, ¿verdad? El propósito de servir, les decía, es glorificar a Dios con excelencia. Y en primer lugar, con excelencia. Muchas veces pensamos, hermanos, que nos dicen una cosa y la carnalidad, hermanos, muchas veces nos lleva a la murmuración y eso no es bueno. Hay que pedirle a Dios que nos quite, que nos lo vaya quitando, hermanos, de nuestro pensamiento, ¿verdad? Sino que sepamos obedecer. Si saben que nosotros ocupamos, si saben que en la iglesia ocupan ayuda nuestra en la juventud, hay que brindar ayuda con los jóvenes. Si saben que nosotros ocupan ayuda con la escuela bíblica infantil, pues hay que brindar esa poca ayuda que podamos brindarles a los hermanos líderes de esos ministerios. Si saben que ocupan ayuda con el servicio al templo, con las llamadas, hermanos, con hacer diligentemente bien, hermano, la obra como tal, las tareas que nos son encomendadas, entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Es cierto que muchas veces caemos en el tema de solo yo, y no es correcto, hermano. Eso es porque muchas veces muchas personas no pueden, y nosotros tenemos que entender de que el Espíritu Santo quiere que multipliquemos, que demos eso extra. Claro, nada que esté fuera de nuestra posibilidad, y aún muchas veces, aunque que estén fuera de nuestra posibilidad, porque por fe debemos movernos en muchas ocasiones, hermanos, ¿verdad? Pero para llegar a tener ese grado de madurez espiritual y del grado de madurez de discernir esas situaciones, hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Mucha sabiduría, ¿verdad? En segundo lugar, hermano, el servicio dentro de la iglesia nos ayuda para construir, fortalecer el cuerpo de Cristo, encontrando y plantando, hermano. Porque escuchen bien qué importante, nuestro lugar en el cuerpo de la iglesia de Jesús. Tenemos que echar raíces, hermanos. Es muy importante que nosotros tengamos sentido de pertenencia y amor por la iglesia local. En muchas ocasiones, yo se los he dicho a muchos hermanos, no hay que tratar con desdén
los utensilios de la iglesia, porque la iglesia le ha costado mucho con las ofrendas de los hermanos, con las ayudas, diezmos que los hermanos dan para comprar los utensilios que son utilizados para las diversas y múltiples tareas que la iglesia tiene. Es por ello es que debemos de hacerlo con mucho y sumo cuidado, ¿verdad? Debemos de tener ese sentido de pertenencia y amor no por las cosas, hermanos, sino por la obra, porque sabemos que allí nosotros estamos dando un sello de excelencia para el Señor, y que a través de eso muchas personas van a mirar a través de ello y poder rendir, que tarde o temprano ellos rindan su vida a Jesús, que es el objetivo primordial que la iglesia tiene, el poder llevar, a traer que las almas, que las personas reconozcan su situación de pecaminosa, ¿verdad? Como les decía, servir a Dios no es una situación de un día a la semana, hermano. Es una situación de 24 horas. Cuerpo universal de Cristo, hay que reconocer la diferencia entre la iglesia local. Para eso yo creo que veamos un versículo en 1 Corintios 12:13. O sea, nosotros todos somos el cuerpo de Cristo, estamos de acuerdo, pero la iglesia local es un cúmulo más pequeño dentro del cuerpo de Cristo. Y allí es donde nosotros tenemos la obligación, estamos llamados a ser mayordomos y administradores de lo que se nos ha dado como iglesia local para desarrollarla, potenciarla, multiplicarla y fomentar con los demás hermanos esto mismo, fraternidad, ¿verdad? Miremos 1 Corintios 12 al 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Amén. Y asimismo quiero que busquemos Hebreos 10:25, hermanos. Un poquito más adelante, ya para ir terminando, un poco más adelante vamos a leer también la lista de dones, ¿verdad? Que están especialmente descritos aquí en la Biblia. Busquemos Hebreos 10:25. Dice, leemos del 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Verdad? Como les decía, el servicio al cuerpo de Cristo, hermano, el servicio a Dios no es de un día a la semana, el servicio es permanente. Desde nuestro hogar podemos estar sirviéndole al Señor, ¿verdad? Como les decía, que hay una diferencia entre el cuerpo universal de Cristo y los cristianos de una iglesia local que se reúnen para adorar juntos. Lo que no hay diferencia es en la manera en que los cristianos deben usar sus dones espirituales, porque servir a Dios es un trabajo permanente, no solamente de una vez a la semana. Todos los cristianos de todo el mundo deberíamos de estar sirviendo de una u otra manera a Dios en nuestra localidad, ¿verdad? En nuestra iglesia. A eso somos llamados. Busquemos, hermanos, la lista de dones en Romanos 12:6 al 8. Vemos cómo Pablo, ¿verdad, hermanos? Habla mucho acerca de esto. Mucho le da prioridad, preeminencia al tema del amor entre los hermanos en la fe. 12:6 al 8. Dice así:
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vemos cómo dice, hermano, concluye ahí Pablo y dice, el amor sea sin fingimiento. Debemos de hacer las cosas para Dios y no para los hombres, sin murmurar, sin remordimiento, sin quejarse y hacerlas de corazón. Pensando que nosotros tenemos que dar un alcance y tenemos que tener un impacto con nuestras acciones, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ya para ir concluyendo, hermano, como dos conclusiones grandes, les quiero decir que, número uno, busquemos honrar a Dios con nuestro servicio. Él promocionará y recompensará a cada uno según sea su voluntad y las obras que nosotros hagamos. Número dos, sirvamos a los demás con amor. Los hermanos pueden pasar dificultades y si nos soportamos unos a otros, como lo dice también Pablo a través de las epístolas, especialmente en Gálatas, la carga será más fácil de llevar. Siempre habrá necesidades, más necesidades que obreros dispuestos. Esto fue cierto los días del Señor Jesús, que sigue siendo cierto hoy en día. Nunca será un problema de encontrar una necesidad en las iglesias que pertenecemos, hermanos. Siempre hay mucho trabajo por hacer. Como les decía, debemos buscar involucrarnos desde un grupo de oración, cadena de oración que la iglesia tiene, ministerio de consejería, según nuestra madurez, ¿verdad? Y nuestra formación. Podemos enseñar a los niños de nuestra iglesia, a los jóvenes de nuestra iglesia, involucrarnos con el ministerio de servicio en la limpieza, con los baños, en el ministerio de caballeros, de damas, etcétera, ¿verdad? Tantos lugares, hermanos, donde hay tanta necesidad, ¿verdad? Por último, quiero que leamos la parábola de los talentos. En Mateo 25, 14 en adelante, ¿verdad? Es muy importante que podamos entender esto porque Dios nos va a demandar un día, hermanos, y nosotros tenemos que dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. Tengo un par de minutos para leerlo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui, escondí tu talento en la tierra y aquí lo tienes, lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Así que, hermanos, les motivo, sigamos adelante, perseverantes, y sin mirar atrás, hermanos, sigamos hacia adelante, hacia la meta que es Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos. Tú eres bueno, Señor, con nosotros.
Permítenos, Señor, que podamos, Señor, un día presentarnos con nuestro corazón limpio ante ti, Señor, y poderte dar, Señor, los dones que tú nos has dado, multiplicados, Padre, que no tengamos de qué avergonzarnos ante ti. Señor, te agradecemos por la misericordia que tienes con nosotros. Trae más siervos a la iglesia, comunidad de gracia, Señor, que quieran, Señor, poner más, Señor, y la mía extra, si fuera así posible, Señor. Gracias te damos por que tú eres bueno. Ten misericordia siempre de nosotros. Guíanos, Señor. Guía nuestros pasos. Bendice al pastor, Señor, y toda la planificación que como iglesia se hace, Señor, mes a mes, semana a semana, año tras año. Gracias te damos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta pronto. Siguiendo con el programa, pasamos a un tiempo de oración. Vamos a orar primeramente por la cadena de oración. Así que donde estemos, ahí cerremos nuestros ojos y pongámonos en actitud de oración. Pedimos, Señor, por Roberto Zavala, que está hospitalizado en el Seguro Social. Si es tu voluntad, Señor, restaura su salud. También oramos, Señor, aquí reunidos por la señora Marina Brizuela Bonilla. Ella tiene una paraplegia parcial degenerativa, Señor. Tú conoces su dolencia. Sánala conforme a tu perfecta voluntad, Señor. También oramos por los distintos ministerios, Señor, que conforman nuestra iglesia. Familia pastoral, Señor, y toda nuestra congregación. Te pedimos, Señor, por obreros que puedan servir fielmente en cada ministerio. Te pedimos también, Señor, que multipliques y le pongas a los hermanos, Señor, la buena voluntad, Señor, de seguir proveyendo de recursos para poder continuar con la construcción del templo físico, Señor, ahí donde estamos. Oramos también, Señor, por Rosa Maura Hernández, que es la madre de la hermana Maura Montoya. Ella está en espera de cirugía por una masa cancerígena en el intestino, Señor. Tráele paz, Señor, y si es tu voluntad pueda llegar a bien esa cirugía, Señor, y pueda ser libre de toda dolencia y de toda enfermedad. Oramos también, Señor, por último, por las autoridades que están en el gobierno, Señor. Dale sabiduría y dirección para poder poner en orden cada institución del país, Señor. Que todo sea para beneficio de nuestra nación y cada uno de nosotros, Señor. Todas estas peticiones las dejamos bajo tu voluntad, Señor. Asimismo, Señor, también oramos por los jóvenes de nuestra congregación, Señor. Oramos por sus padres, Señor, y hermanos que tal vez no se han convertido a ti, Señor, que puedan incorporarse a tu iglesia. Que ellos miren, Señor, en sus hijos, si ellos están congregándose, jóvenes, ellos puedan ver la diferencia, Señor, y la luz que ellos irradian de ti, Señor. Y puedan, Señor, llegar a tus pies y convertirse a ti, Señor, y salvarse. Todas estas peticiones las dejamos en tus manos, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Y para finalizar, los invitamos al culto de las 6:30 para finalizar este viernes de ayuno y oración. Quedamos despedidos por ahora. El Señor le guarde, Señor, y les bendiga a todos.